Soy Eduardo Vega López, secretario general de la Facultad de Economía, profesor de tiempo completo de la misma facultad. Uno puede perfectamente suponer que el agua es un bien social, un bien imprescindible, debe de ser una preocupación prioritaria para el Estado, suministrarla en las dosis que se requieren y con las calidades que se requieren. El agua evidentemente es un bien que, aunque lo veamos en la naturaleza disponible, hay que extraerlos de los acuíferos, ¿sí? Estos caudales, hay que bombearla con energía eléctrica, con infraestructura hidráulica, hay que hacer inversión pública para esas instalaciones, y todo eso incluye costos. En México tenemos algunos instrumentos económicos asociados a la cobranza del agua. Uno importantísimo es el conjunto de tarifas. Estas tarifas no están construidas a cabalidad con absolutamente todos los costos involucrados en su oferta. Entonces tendríamos que ser más sensibles a la necesidad de pagar los costos del agua de manera diferenciada, pero pagarlos. Por ejemplo, de uso doméstico. Tenemos ahí diferentes componentes de esta tarifa. Entonces, uno de ellos importantísimo es el consumo base, que es una dotación de 30 metros cúbicos por toma domiciliaria de agua, más o menos, al menos la vigente aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Y lo que excede a ese umbral constituye la tarifa de manera diferenciada. No solamente está asociada a los costos de extracción, bombeo, conducción, suministro, regulación de los caudales que se abastecen a la población, etcétera, tratamiento, potabilización y demás, sino que está asociado, en la Ciudad de México, subrayo, a perfiles de ingresos. Entonces, podría ser recomendable que crecientemente se tomaran en consideración estos elementos para, en efecto, discutir de manera económica que sí debemos de pagar el agua, pero sin caer en una incomprensión de la situación económica y social en la que se encuentran familias o personas con muy bajos y bajos ingresos, que evidentemente el exigirles que pagaran el agua podría conducirles a una situación aún peor. Entonces, socialmente convendría subsidiar a estos perceptores de muy bajos ingresos, que también requieren agua de calidad y cantidad suficientes, a quienes tienen más capacidad económica para enfrentar los costos del agua. Los mercados del agua existen, en efecto, no están muy desarrollados, debido a que en una proporción considerable pues son ilegales, es decir, no están previstos por la ley de aguas nacionales. Sin embargo, existen, y debido, por ejemplo, a la dotación o suministro de agua para propósitos agrícolas, por ejemplo, generalmente esa dotación de agua es inercial, genera una mala regulación, pero al mismo tiempo genera o excedentes o faltantes de agua in situ en los predios rurales específicos que se trate, incluso también en algunos urbanos. Entonces existen los mercados del agua, en donde los excedentarios, por supuesto, que ofrecen a precio de mercado no regulado el agua que les resultó excedente, y los que requieren la misma pues la compran. No solamente entre los agricultores o campesinos o pueblos rurales que lo requieren, sino también en zonas urbanas, digo, en Iztapalapa y otras, en Gustavo Madero y otras regiones urbanas de la Ciudad de México, para poner casos que conozco mejor que otras ciudades. Es obvio que hay un mercado con pipas de agua. Entonces esas pipas de agua venden indudablemente el agua, expresándolo de manera directa, abierta, a precios de mercado revelados. Entonces los mercados existen, estén o no regulados, los mercados funcionan, estén previstos o no por la ley, y entonces lo que hay que hacer es recoger esa evidencia de que hay oferentes y demandantes de agua que están dispuestos a pagar precios de mercado por la misma, con el propósito de mejorar
institucionalmente la regulación de los mismos mercados. Yo diría que también es un tema bastante polémico para México, porque tiene muchas raíces históricas, políticas, sectoriales, el tema del agua en la agricultura. Yo creo que también convendría diferenciar a los usuarios de agua rurales igualmente con los criterios de ingresos. Entonces sí sería, me parece que inadecuado sobresubsidiar a agricultores prósperos que están enganchados formal y recurrentemente a mercados incluso de exportación de sus productos agrícolas, pero podría ser conveniente no solamente para las finanzas del agua, sino para regular ambientalmente mejor el uso de la misma, que agricultores prósperos pudieran ser usuarios que estarían en condiciones económicas perfectamente viables de pagar el agua. Entonces, habría que modificar la ley, sí, para cobrar diferenciadamente ese derecho al agua. Bueno, hay la posibilidad, en efecto, de formar fideicomisos o fondos públicos, un sobreprecio que no tiene que ser mucho, 1 centavo, ¿sí?, por metro cúbico de agua consumido, que no es excesivo para nadie, guardando incluso la misma lógica de la diferenciación tarifaria o diferenciación de derechos, tener ese fondo como para mejorar infraestructura, preocuparse por la gestión ambiental del agua, por la consideración de la conservación ecosistémica de las cuencas hidrográficas o la consideración del valor ambiental que tienen los caudales ecológicos. Es decir, podríamos hacer una paleta, digamos, multicolor de prioridades en relación con el agua si en efecto tuviéramos fuentes adicionales de financiamiento. Entonces, dado el consumo tan significativo en términos de volumen de agua que hacemos, zonas metropolitanas, ciudades, predios urbanos, predios agrícolas y usuarios de diferentes actividades económicas, cada metro cúbico 1 centavo, es fácil hacer la cuenta y veríamos que estaríamos en posibilidad de recaudar anualmente sumas considerables, ahí sí etiquetables, porque los sobreprecios pueden ser etiquetables, los impuestos no, con el propósito de canalizarlos a fondos especializados con diferentes prioridades locales o regionales de agua. En términos de investigación, necesariamente tiene que ser visto de manera interdisciplinaria. Tendríamos que hacer estudios aplicados a ver cuál es la oferta natural de agua, es decir, lo que se conoce como disponibilidad natural de agua, cuál deja de ser disponibilidad natural y tiene que ser disponibilidad u oferta económica del agua, y finalmente tratar de identificar también cuáles son las demandas presentes y de largo plazo del agua. Como siempre, hay que estar atentos a cualquier colaboración con la red del agua de la UNAM y para difundir la cultura del agua no solo entre universitarios, sino entre toda la población mexicana.